Desde que me enseñaron la teoría de la evolución en la escuela, entendí que según la ciencia, los humanos evolucionamos para adaptarnos a diferentes lugares y dificultades. Primero empezamos siendo carroñeros y teníamos que escondernos para no ser cazados. Y después de un tiempo empezamos a erguirnos hasta quedar así. Mi pregunta es cómo fue que aprendimos a comunicarnos. Cómo fue que nosotros empezamos a comprender a partir de determinados símbolos y sonidos diferentes significados. La comunicación no solo era necesaria para convivir, sino que fue necesaria para hacer cacerías en conjunto, transmitir los conocimientos de generación en generación y poder nombrar cosas, así como las herramientas. Hubieron algunos cambios biológicos que permitieron que nos podamos comunicar. La laringe bajó una posición más baja hacia el cuello y podemos hacer sonidos mucho más variados. Los oídos también cambiaron para que podamos procesar sonidos más complejos. Pero ahora, ¿cómo fue que empezamos a crear el lenguaje? Nada más ni nada menos que con las manos. Empezamos a hacer señas que nos permitían referirnos a diferentes cosas. Tampoco te creas que teníamos un lenguaje tan amplio como el lenguaje de señas, pero seguía siendo suficiente para comunicarnos. Así que durante un tiempo este lenguaje rigió para nosotros. Pero existía un gran problema con el lenguaje de señas primitivo. Con el tiempo empezamos a crear herramientas y ¿qué pasa? Tenemos las manos ocupadas. Así que la gran solución fueron los sonidos. Así que nuestro cerebro se vio obligado a reorganizarse. El área Broca, que estaba en el lóbulo frontal izquierdo, se especializó en la producción del lenguaje. El área Wernicke, que está en el lóbulo frontal, se convirtió en el centro de palabras y de sus significados. Y el fascículo arqueado es el puente entre las dos y permite el entender y el hablar. Pero en aquellos tiempos no era un puente muy fuerte. Había como un delay entre escuchar y hablar. No era un va y viene instantáneo. Además, el cerebro se dividió para que el lado izquierdo trabajara en el lenguaje lógico y gramatical, mientras que el derecho se encargara de la entonación y la intención emocional de las palabras. Lo más interesante es que con todo esto se creó un gen llamado FOXP2 o el gen del lenguaje que solo nosotros tenemos. Así que sí, ya sabemos nombrar animales y objetos. Pero ahora somos una sociedad más grande y se necesita también más capacidad del habla, por lo que empezamos a crear más palabras, pero ahora más de abstracción, así como sentimientos, el pasado y el futuro. A partir de este momento el lenguaje se dividió, estaban muy alejados como para avisar que cuando estás así se le dice enojo. Así que nacieron las lenguas madres y sus hijos. Del latín salió el español, el italiano, francés, el portugués. Del proto-germánico salió el alemán, inglés, neerlandés y del proto-eslavo el ruso, polaco, el checo. Algo que vas a notar es que si llegas a estudiar idiomas como el italiano, francés o portugués, es que comparten varias palabras, incluso su gramática. Esto se debe a que derivan del latín. Hay algunos más cercanos como el italiano y otros más alejados como el francés. Por todo esto de las lenguas madres es que el inglés es tan diferente al español. Sus palabras y reglas gramaticales son totalmente distintas y es por esto que te recomiendo estudiar idiomas que vengan del latín. Ya que estamos hablando de aprender idiomas, me gustaría decirte todos sus beneficios y cómo aprenderlo de una mejor manera para que aprender inglés no se te haga tan difícil. Para empezar, muchas personas piensan que aprender idiomas es algo que solo sirve para viajar, pero también sirve para mejorar la memoria y la concentración, mejorar la capacidad de resolver problemas, te permite conocer a más personas, mejora el currículum y lo mejor de todo es poder ver películas en su lenguaje natural sin subtítulos. Además, si vamos hacia el cerebro, el área Broca y Wernicke se vuelven mucho más fuertes y efectivas. Además, el fascículo arqueado se vuelve un puente mucho más fuerte y rápido. En cuanto a aprender un idioma, la mejor manera es ir a un país de la lengua natal. Es decir, si querés aprender inglés, podés irte a Estados Unidos. Pero como sé que no lo vas a hacer, te tengo otra solución. Obviamente que lo segundo mejor sería ir a clases particulares. Y si ya haces esto, estás encaminado. Pero si querés aprender mucho más, lo ideal sería que leas y escuches a gente hablando en el idioma. Videos de tu nivel de lenguaje en YouTube. Y para
para mí la mejor opción leer un texto de tu nivel, un texto que puedas entender. Con esto tenés que buscar las palabras que no entiendas y vas a agarrarle mucha práctica a la lectura. Algo que me gustaría saber es qué opinan de todo esto que les enseñé. Quiero saber qué otro tema les gustaría aprender, pero tengan en cuenta que mis videos son de 5 minutos, así que no pueden ser temas mega científicos, aunque ya estuve pensando en videos como la importancia de leer, pero siento que pasan muchas cosas en el cerebro cuando leemos y seguramente esté relacionado a lo que hablamos hoy, así que nos vemos.